Carlos Paz tiene un mirador perfecto al lago San Roque y te mostramos el complejo turístico más completo para que pases tus próximas vacaciones. Agustín, me salvaste las vacaciones. Realmente con este lugar no voy a quedar mal con ustedes. Todo esto y mucho más en el programa que te hace soñar con viajar. Comenzamos Modo Selfie. Llegamos a Carlos Paz en Modo Selfie y vamos a conocer un increíble hotel con vistas al San Roque que te invita a no salir de ahí. Miren lo que es este desayuno, miren lo que es este lugar, miren la vista que tengo. No se puede creer, estamos en Córdoba, así, hoy un poquitito gris, ideal para salir a hacer un trekking, una caminata a la mañana. Esto es Disney, es un parque de diversiones. Por donde salgas a caminar, puedes hacer un buen trekking para estar activo. Vamos. En cualquier momento aparecen las lanchas, los kayaks, los veleritos. Este es el lago San Roque, tiene el dique de atrás. Es un espectáculo este lugar. A 10 minutitos en lancha estamos en Carlos Paz. Este desayuno olímpico de campeones que me prepararon hoy, un poco de todo. Me dijeron que estas son las mejores medialunas de Córdoba y las vamos a probar. No sé si de la Argentina se agrandaron, a ver. Tienen razón, tiene una trampita, tiene mucho almíbar, la verdad son muy ricas. Hoy vamos a salir a recorrer este complejo hermoso que se llama Veneto Village. La verdad está tremendo. Canchas de pádel, de tenis, de fútbol, piscina por todos lados, varias torres. Es como realmente venir y si querés no salís de acá. Quedás acá toda la semana. Y bueno, esa es la idea. Que te relajes. Este restaurante funciona bárbaro. A la noche lo vamos a probar. Son todos departamentos bien lindos con un balcón como para sentarte a desayunar, o muchos tienen su parricita y se ponen a cocinar acá, sino también tenés los quinchos, obvio, pero bueno, la idea es que estés cómodo, tranquilo, que te pongas a tomar mate y te relajes con esta vista espectacular. Los departamentos por dentro son así. Una heladera bien grande para que te toques y tengas todo lo que necesitas, un horno, una cocina linda para cocinar, un sillón bien cómodo para que te tires a ver tele y por supuesto un balcón para desayunar, para comer, para estar tranquilo con esa vista imperdible del lago San Roque. Los dejo con este momento de tranquilidad que solo puede regalarnos Universal Assistance. Miren qué bien, me vine a una de las terrazas para mostrarles una vista panorámica de lo que es este complejo de día con solcito. Hoy está un poco nublado, pero a mí me gusta así. Voy a abrir una línea directa, una casilla postal, nada más que para que me manden agradecimientos. Agustín, me salvaste las vacaciones. Realmente con este lugar no voy a quedar mal con ustedes. Lo que me gustó de este complejo es que es sumamente comprometido con el medio ambiente. Tenés paneles solares para calefaccionar el agua, tenés reaprovechamiento del agua, el agua no se tira, vuelve y se usa para regar, por ejemplo, los jardines. Son cosas claves que a partir de ahora, y como sabemos, hay que hacerlas en donde sea. Vas a construir algo, tenés que pensar y preguntarte ese tipo de cosas. Profe, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, excelente. ¿Cómo anda, Gus? ¿Están jugando bien? Estamos acá disfrutando del día de hoy. Esta canchita, este césped. Es un amor. Hay que jugar en patas, pero tranquilamente. ¿Se puede creer o no? Espectacular. Bueno, los dejo ahí que sigan jugando. Beso grande. Nos vemos. Chao, chao, suerte. Cristian, hoy te diría está casi 100% la capacidad del complejo. Sí, por suerte tenemos lleno total. La temporada ha sido una explosión y estamos muy contentos. Qué bien, ¿o no? La vista que tenemos acá es espectacular, lo vamos mostrando un poquitito con el dron también. Estamos como en una
terraza del lago, ¿no? Es hermoso esto Sí. para salir a navegar. La verdad que el lugar es soñado, es un paraíso que está incrustado en el rincón de las sierras de Córdoba. Qué hermoso. ¿Y estamos a cuánto? 2 minutos de las obras de teatro del centro de Carlos Paz. Todo, estamos a nada de Carlos Paz, a 10 minutos de Carlos Paz. Se puede ir en Carlos Paz en lancha o por la ruta. Bien. Y también muy importante, estamos muy cerca de Córdoba capital. Te digo más, mira, esa plaza que vos ves ahí es el centro del país. Estamos ¿En serio? Esa es la plaza federal que está acá. ¿Es el ombligo de la Argentina? Exactamente, así dicen. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a los pasajeros que tienen acá? Jugar al tenis, jugar al pádel, hacer deporte, no hacer nada, salir a navegar, estar en la pile. Todo en ese orden. La verdad que tienen acá un montón de actividades de recreación. Ajá. El complejo cuenta con un área deportiva de primer nivel. Tiene cancha de tenis. Fue la primera cancha de tenis césped sintético que se hizo en el país. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Con las paredes de vidrio, todo. Sí, todo espectacular. Hay 2 canchas de bocha, para los bochófilos. La gente sigue jugando a las bochas porque hay como un mito, ¿viste? Que es para los viejos las bochas. No, aparte la gente después que se hace un asadito, las bochas es como lo que menos energía le demanda, así que se elige mucho. Está siempre lleno. Esto a mí me da muy alguna parte de la costa española, ¿viste? Tipo Málaga, puede ser, ¿no? Esos complejitos así. Está inspirado en ese tipo de complejo, es como decías vos, o también se puede hacer un paralelismo con un hotel resort del Caribe, ¿viste? Exacto, sí. De que vos tenés todo en un solo lugar. No hace falta que haga mucho esfuerzo con la cámara, digo, tengo el pádel ahí, el tenis acá, mirá qué lindo está. Y todos estos desniveles que hacen también que vos puedas ir como adaptándote a esta montaña en la que está desplazado, ¿no?